El tema de este video se llama Interpretación física de la integral definida. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este video? El objetivo es, dada una curva en un momento dado, dada una función la cual bajo esa gráfica de la función vamos a tener una área. Entonces, ¿qué unidades va a tener esa área? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros aquí de explicar, ¿sí?, con este video. Empezaremos con algo muy sencillo. Miren, por ejemplo, el área de un rectángulo, su fórmula es para obtener el área es la base por la altura. ¿Sí? B es la base, A es la altura. Aquí tenemos la base para este ejemplo es 3 centímetros. La altura es 4 centímetros. Nuestra multiplicación sería la base por la altura. Pero ¿cómo se hace esta multiplicación? Esta multiplicación se hace primero los números 3 por 4. ¿Cuánto me da? 12. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces el área de este rectángulo en gran medida, ¿sí?, va a depender, aquí está la parte importante, va a depender de las unidades que tengamos en la base y las unidades que tengamos en la altura. Esas unidades deben de ser de alguna manera congruentes o equivalentes. No puede suceder que aquí yo tenga metros y aquí centímetros, sino aquí deben ser centímetros con centímetros para que al momento de hacer la operación podamos nosotros hacer la operación de las unidades, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces nosotros podemos decir que este rectángulo tiene 12 centímetros cuadrados de área. Ahora bien, vamos a ver un triángulo. Esto que aparentemente es tan sencillo y que normalmente lo hacemos de manera automática, tiene en realidad un sentido matemático que no debe de dejarse a la ligera. Entonces, en el caso de un triángulo, cuando nosotros tenemos, compañeros, fíjense, 3 centímetros de base para un triángulo y 4 centímetros de altura, nuevamente las unidades deben de ser de alguna manera equivalentes. El área viene dada por esta fórmula, base por altura sobre 2. Esto quiere decir que la base debe tener unidades, en este caso centímetros. La altura debe tener también unidades de centímetros. Y la pregunta es, ¿y el 2? ¿Qué unidades debe de tener? Bueno, pues el 2 se dice que no tiene unidades, o sea, es adimensional. Se considera que aquí en vez de unidades va a tener un 1. Bueno, entonces miren, aquí está 2 y no aparece nada, pero en sí debería de tener un 1. Entonces es 3 centímetros por 4 centímetros, 3 por 4, 12. Entre 2 a 6. Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Pero algo importante, las unidades aquí del 2 es adimensional, o sea, se puede decir que no tiene unidades, aunque como les digo, aquí realmente debería de suceder que en vez de tener una unidad, debería de aparecer allí con el número 1, ¿sí? Así. El hecho de que se ponga entre paréntesis rectangulares, eso quiere decir unidades de centímetros y 1 quiere decir es adimensional. Esto es muy importante, compañeros, por lo siguiente. Miren, vamos a ver lo que sigue ya metiéndonos en la parte de la integral, ¿sí? Entonces,
No es tan simple desde este punto de vista decir voy a sacar la integral de una área o el área bajo la curva mediante una integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se deben de cumplir las mismas especificaciones que hemos hecho en esta exposición de las figuras geométricas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en este caso aquí tenemos para la integral definida, aquí tenemos nosotros el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, y quiero que noten algo. Aquí las unidades en las que se está manejando la ordenada son centímetros. Las unidades en las que se está manejando la abscisa son centímetros. Entonces miren, cuando nosotros, bueno, esta que son centímetros realmente representan alturas. Las alturas vienen dadas ¿en qué? En centímetros. Cuando nosotros decimos quiero el área bajo la curva que va de x1 a x2 de mi función y igual a f de x. ¿Sí? Bueno, cuando yo quiero toda esta área, entonces la especifico así. Esa área es la integral de x1 a x2, o sea, de x1 a x2, de la función f de x por su diferencial de x. Entonces, miren, aquí es lo que les decía yo. Todas las ordenadas de la función van a estar dadas ¿en quién? En centímetros. Y la diferencial de x, quiero que esto quede bien claro. Una diferencial de x es precisamente una porción muy pequeña, ¿sí? Una pequeñísima, ¿sí? Que podemos nosotros aquí de alguna manera distinguir de manera horizontal, ¿sí? Pero algo importante, esta diferencial de x, al estar, dijéramoslo así, sobre el eje de las abscisas, entonces va a tener las unidades del eje de las abscisas. ¿Qué unidades son? Centímetros. Ahora bien, si f de x tiene centímetros y diferencial de x tiene centímetros, cuando esto lo trasladamos nosotros a nuestro modelo matemático del área dado por la integral, vamos a tener esto. F de x, diferencial de x, pero f de x está en centímetros y diferencial de x está en centímetros. Entonces, en realidad, f de x, si ustedes lo ven nada más como esta parte, es la diferencial de x por f de x. Esto es una base, es esta base. Y esto, f de x, es una altura. Entonces realmente estamos haciendo base por altura, ¿sí? O base por altura. Que esta partecita pequeñita sería una diferencial de área, o sea, una área muy chiquita. Nosotros sabemos que el hecho de que pongamos integral quiere decir, ¿sí? Cuando ponemos de x1 a x2, lo que estamos haciendo es esa diferencial de x va a tomar aquí esa base, va a estar, dijéramos así, repitiéndose, pero para todas las diferentes alturas. Para todas las diferentes alturas, ¿de dónde a dónde? De x1 a x2. Entonces aquí todos esos rectangulitos que vamos a tener son rectangulitos de área que finalmente todos ellos se van a sumar y por ello el hecho del símbolo de integral, que esto en realidad significa una suma. Pero aquí tal vez de las cosas más importantes es la siguiente, que centímetros por centímetros me va a dar centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces mi área que yo obtenga aquí de esta integral va a estar dada ¿en qué? En centímetros cuadrados, porque en realidad va a ser una base por una altura. Ahora, aquí yo puedo ver en mi esquema
¿sí? El procedimiento que se hizo. Se hace la integral. Cuando esto se integra, ¿sí? Voy a suponer que voy a obtener una F mayúscula, que va a ir, aquí ya puse centímetros por centímetros, me da centímetros cuadrados, de x1 a x2, que es este, de x1 a x2. ¿Sí? Y obviamente, siguiendo los procedimientos, esta función se evalúa arriba y se evalúa abajo, ¿está? Se hace la diferencia. Y obviamente las unidades, aquí tengo el área total, va a estar en ¿qué? En centímetros cuadrados, esta diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que para este caso, el área que yo obtuve me dio el área en centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, es necesario indicar que sin importar el fenómeno que se esté midiendo, porque este fue nada más, no fue un fenómeno, esto fue nada más una, dijéramos, explicación geométrica, ¿sí? Esta curva tiene un comportamiento que va subiendo su ordenada, al ir aumentando la abscisa se va incrementando su ordenada. Pero, ¿qué sucede en el caso, fíjense, de que aquí se tenga en el eje vertical, obviamente, una rapidez? Esa rapidez va a estar dada en metros sobre segundos, o sea, las unidades de la ordenada están en metros sobre segundo. Las unidades de la abscisa van a estar en segundos, ¿sí? Entonces la pregunta es, esta es mi gráfica que denota, ¿sí?, el comportamiento de un objeto que estuvo caminando, ¿sí? Y para este tiempo tenía una rapidez de este tipo. Para otro tiempo tenía una rapidez mayor, otra mayor, etcétera, etcétera. Tenía una rapidez, ahí va variando su rapidez. Nosotros podemos ir pensando en que en realidad si la rapidez va aumentando de un vehículo o de un móvil, quiere decir que este movimiento, digo que sí, que el móvil en realidad va acelerándose. Pero viene el detalle importantísimo, compañeros. ¿Qué tipo de propiedad o qué característica estoy yo midiendo cuando saco el área? Cuando yo saco el área, yo puedo ver lo siguiente. Observen ustedes, ¿sí? La ordenada está dada en metros sobre segundos. La diferencial va a tener unidades de segundos, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico mi fórmula de integración, si ustedes notan en la expresión, aquí tengo la rapidez en metros sobre segundo. La diferencial tiene unidades de segundos. Como ya les dije, esto involucra una multiplicación, entonces este se va a eliminar. ¿Y qué unidades me quedan? Me van a quedar nada más metros, ¿sí? Yo puedo hacer todos los procedimientos matemáticos que se tienen que hacer, ¿sí?, de sacar esta integral y obtenerla, pero aquí vemos que es metros sobre segundo en segundos. Metros sobre segundo por segundo se elimina. ¿Cuál es el resultado? El resultado que voy a obtener, ahí lo pueden ver ustedes, es, ¿verdad? Va a estar, lo que yo encuentre va a estar dado en metros, ¿sí?, que es una distancia. ¿Sí? Aquí está. Quiero que se indique o que se note algo muy importante. Finalmente, lo que estamos haciendo es sacando una área que va de aquí a acá. Pero la interpretación física de esa área, el área va de aquí hasta acá bajo la curva,
¿sí? Toda esta área. Pero ¿qué representa esa área? Esa área, la medida de esa área me está dando en metros. Eso quiere decir, fíjense, eso quiere decir que el área que yo encontré aquí está representando la distancia que recorrió el objeto en ir de aquí hasta acá. Bueno, entre el tiempo 1 y el tiempo 2 va a representar la distancia que recorrió el objeto. Y aquí lo vemos, distancia en metros, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros determinar qué característica del fenómeno, o sea, qué característica física es la que obtenemos de ese fenómeno? Pues simplemente, compañeros, simplemente, aquí tenemos otro caso. Miren, observen. Este es, compañeros, la aceleración. Nosotros podemos ver que esta es la aceleración ahora. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado. Cuando yo integro esta curva de aquí a acá, cuando yo la integro, fíjense, lo que está sucediendo es que voy a tener que hacer, o es conveniente que yo haga nuevamente una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? Nuevamente una multiplicación de unidades. ¿Multiplicación de unidades de qué tipo? Ah, bueno, pues aquí en la integral, si me interesa de aquí a acá, y este es a de t, entonces van a ser metros sobre segundo cuadrado, aquí está. Y la diferencial tiene segundos, porque el eje de las abscisas es de segundos. Entonces miren cómo queda. Esta S con esta S cuadrada se va a cancelar. Sí, aquí está. ¿Y qué unidades me van a quedar? Metros sobre segundo. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación quiere decir que cuando nosotros sacamos el área bajo la curva en la cual la gráfica es la aceleración, el área va a representar la rapidez final que se obtiene de aquí a acá. La rapidez final. Y lo más correcto es decir rapidez, aunque muchos libros y otras personas podrían llamarle la velocidad. Pero no es correcto decirle la velocidad, porque la velocidad es un vector. Y en realidad la rapidez es una magnitud nada más. Le llaman magnitud escalar, que es la que estamos nosotros aquí sacando. Un vector tiene dirección, magnitud y sentido, y entonces esto aquí, lo que vamos a obtener del área, representa la rapidez, no la velocidad. Bueno, entonces miren, cuando vamos a ver este otro caso. Aquí ahora las ordenadas, este G se le vamos a llamar gasto. En realidad eso que podría llamarse un gasto, en realidad es un flujo de líquido. ¿Sí? Este es el flujo de líquido. Entonces, ese flujo de líquido, o las unidades de la ordenada son litros sobre minuto. Entonces, nos interesa sacar el área del tiempo 1 al tiempo 2. La pregunta es, cuando saquemos el área, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, ¿o qué representa esa área? Cuando nosotros lo escribimos en nuestra fórmula de integración, nosotros vamos a ver cómo el área, aquí está, el área va a ser G de t por la diferencial de t,
Este es le llaman gasto o es un momento dado el fluido, ¿verdad? La cantidad de qué tanto líquido fluye en unidad de tiempo. Aquí está dado en litros sobre minuto, ¿verdad? Litros sobre minuto. Entonces, esta curva es la curva de cómo está fluyendo ese líquido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos esa área, nosotros vamos a ver, fíjense cómo vemos, las unidades son litro sobre minuto por litro, digo por minuto, entonces se elimina y nada más va a quedar litros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con eso de los litros? Pues simplemente va a suceder, compañeros, ¿sí? Que al final lo que voy a obtener es el volumen. O sea, el área va a representar el volumen total que se obtuvo de aquí a acá, de entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Toda el área, eso va a representar el volumen que salió o que pasó por una tubería, dependiendo, ¿sí? Pero esto es lo que quiere decir. En el tiempo 1 estaban saliendo, por decir algo, 5 litros sobre minuto. En el tiempo medio estaban saliendo, por ejemplo, 10 y acá estuvieron saliendo 12. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es el área que representa del tiempo 1 al tiempo 2? El tiempo va a representar, compañeros, el área va a representar, ¿sí? Todo el volumen de líquido que salió. Bueno, entonces quiero aclarar un punto muy importante, ¿sí? Así como nosotros en un cálculo de área tenemos que tener las unidades de la base y la altura en el cálculo del área de un rectángulo equivalentes, o aquí en un triángulo también equivalentes, para poder obtener el valor. También en el caso de las gráficas, si este es un fenómeno físico o geométrico, pues deben de ser las unidades congruentes, centímetros y centímetros. O aquí las unidades deben de ser congruentes. ¿Cuáles son? Aquí metros sobre segundo y aquí segundos. Para que en la multiplicación, compañeros, cuando se hace la integral, metros sobre segundo por segundo, con la función y la diferencial, nos dé un resultado que sea interpretado. Por ejemplo, aquí distancia en metros, ¿sí? Aquí tenemos nosotros metros sobre segundo cuadrado y aquí segundos. No puede suceder que nosotros tengamos acá en esta gráfica que la ordenada fuera kilómetros sobre hora y aquí que fuera segundos, porque entonces nuestras operaciones de integración, que aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Estas unidades están o deberán de tomarse muy en cuenta, ¿sí? Entonces, esto es algo importantísimo, compañeros, importantísimo. Por eso, y ya para terminar, quiero que se note y que se entienda lo siguiente. En todos los casos, se obtiene el área bajo la curva de la integral, bueno, mediante una integral definida, en todos los casos. Sin embargo, la interpretación para cada caso es diferente de esta área. Por ejemplo, aquí finalmente fue el volumen. Toda el área representa el volumen del fluido que se generó desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Aquí el área sigue siendo el cálculo de un área, pero representa que la rapidez en metros sobre segundo. Y aquí, ¿qué representa? Representa la distancia en metros. ¿Sí? La distancia que se recorrió en metros de aquí, del tiempo 1 al tiempo 2. ¿Sí? Bueno, y obviamente en este caso que es el ejemplo base,
El ejemplo base indica, ¿sí?, que nosotros no podemos en un momento dado hacer a un lado las unidades, ¿sí? Si este es centímetros y este es centímetros, pues obviamente aquí el resultado de la integral, aquí se me da exactamente un área en ¿quién? En centímetros cuadrados, porque centímetros por centímetros da centímetros cuadrados. Entonces, esto es lo más importante de las interpretaciones. ¿Interpretaciones de qué tipo? Bueno, es interpretación física de la integral definida, dependiendo de la gráfica que se esté utilizando y las unidades de este fenómeno, y obviamente de la diferencial. Bueno, entonces aquí se termina este video. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.